Y estamos en comunicación mediante videollamada con Santiago Marino. Él es magíster en comunicación, investigador, docente de la UBA. Muchísimas gracias por atendernos. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Bien, muchas gracias. Bueno, el objetivo de esta comunicación es poder analizar parte de lo que deja, ¿no?, como reflexión este gravísimo hecho ocurrido en el contexto de la democracia argentina, el discurso del odio, ¿no?, que lleva ya mucho tiempo de construcción para llegar a esta instancia, ¿no? Sí, efectivamente. En primer lugar, diría que no tengo evidencia para sostener que es el discurso del odio el que llevó a que esta persona haga esto, pero sí es necesario marcar que en el contexto comunicacional donde se ha expandido el discurso de odio en todo el mundo, suceden este tipo de acontecimientos. El discurso del odio, para entenderlo con claridad, tiene que ver con textos o discursos o producción de sentido que niega al otro, que niega su existencia, que niega al diferente y que plantea la necesidad de eliminar al diferente. Y eso es incompatible con una vida democrática. Una vida democrática es el discurso entre iguales que piensan distinto. Y entonces en ese contexto, en estas sociedades mediatizadas en las que vivimos, en donde los sistemas comunicacionales están en el centro de la vida, la expansión de este tipo de discursos, potenciada por el desarrollo tecnológico también, las redes sociales y las tecnologías de comunicación que permiten esta capacidad muy extendida de producir y compartir sentidos, ha generado este contexto en donde la eliminación del otro por diferente, legitimada por los medios masivos concentrados, deriva en una vida mucho menos rica en términos democráticos y puede generar caldo de cultivo para estas acciones que por supuesto son en contra de la persona, en este caso de Cristina Fernández de Kirchner, pero también es contra la institución democrática y la vida en democracia. ¿Es el discurso de odio el que está presente en la República Argentina, más allá de que haya sido detonante o no de esta acción en particular, pero está presente? Sí, claramente está presente. Yo me reservo, me cuido de plantear que haya sido el detonante. Lógico. Porque la investigación tiene que suceder, se le tienen que garantizar todos los derechos y garantías a esta persona, que aparentemente es quien ejecutó esta acción, y tenemos que comprender integralmente un acontecimiento que apenas lleva 24 horas, que es muy denso en términos de la vida política y comunicacional de la Argentina. Pero efectivamente estamos en un contexto que en muchos casos se plantea como de polarización discursiva, ¿no? De medios afines u hostiles al gobierno, sea cual fuera puede ser en la gestión Cambiemos, los afines son unos y los hostiles son otros, y al revés. Pero en ese contexto polarizado lo que se percibe es una masiva circulación de un discurso del odio que elimina al otro, que plantea la dificultad de discutir con respeto, comprendiendo los argumentos de la otra perspectiva o de las otras perspectivas, de animalizar al rival o al opositor. Pensemos en los conceptos como yegua, que se usan en general para apelar desde algún sector en particular, en este caso la figura de la presidenta Cristina Fernández, las manifestaciones políticas que incluyeron dejar bolsas mortuorias en la Plaza de Mayo, por ubicar en la Ciudad de Buenos Aires, ¿no? O los dibujos de siluetas de funcionarios y funcionarias con guillotinas, que es una práctica expandida, no creo que sea solo de un sector político, es expandido, es transversal, y luego se materializa en este tipo de acciones que son un elemento, parece muy presente en la vida cotidiana. Pensemos que hace algunas semanas en Estados Unidos asistimos al intento de asesinato del escritor Salman Rushdie, enmarcado en el discurso del odio por sus textos de la literatura, escritos describiendo una particular perspectiva o cosmovisión. En ocasiones hay, basado en ese discurso del odio, afrentas contra la institucionalidad. Pensemos en la toma del Capitolio en Estados Unidos, luego de la elección que perdiera Donald Trump. Y en ocasiones hay atentados contra la vida de personas que son
quienes ocupan cargos institucionales tan significativos, en este caso la vicepresidenta de la Nación. Es un momento bisagra en términos de, por ejemplo, políticas de la comunicación para abordar estas cuestiones al interior también de los medios, también de qué sucede con el uso de las redes sociales y si esto es posible, así como se construyó este discurso, poder deconstruirlo. Debe serlo, la sociedad lo necesita, quienes nos están viendo ahora lo necesitan, estamos angustiados y angustiadas, atravesando una situación inédita en la democracia, más allá de las simpatías políticas que tengamos, cada quien las tiene, decide, vota, participa, pero efectivamente Argentina necesita vivir en paz y esa paz no va de la mano de un contexto que sostenga y que propale los discursos de odio como lo que tenemos hoy por hoy. Yo tiendo a pensar que sí, que es un momento bisagra, que es necesario que se realicen acciones que cambien, que contribuyan al cambio. Soy menos optimista respecto del resultado de que las acciones vengan por el lado de la penalidad, de prohibir circulaciones de algunos mensajes. Pensemos que es muy finito siempre el límite para decir qué entra dentro del discurso del odio y qué queda fuera. En algunos países es más fácil encontrarlo, ¿no? Por ejemplo, Alemania todavía hoy tiene prohibida la expresión y divulgación de contenido filo-nazista, pero bueno, Alemania vivió una tragedia con el gobierno de Hitler y con la tragedia humanitaria que implicó para muchas personas fuera de Alemania incluso, en donde hay límites muy concretos y muy exactos, pero esos límites tienen que ser muy claros y no depender del humor de una autoridad política, digamos, porque puede transformarse en censura, digamos, ¿no? Entonces, yo tiendo a pensar que esa bisagra necesaria, a partir de políticas de comunicación que tienen que ver con el modo en que el Estado, no el gobierno de turno, sino el Estado, administra el funcionamiento del sistema de medios, tiene que permitir que se generen mecanismos como de advertencia frente al discurso del odio. Y esto no es solo leyes o decretos que prohíban la circulación de algún tipo de mensaje en particular, sino contribuir en la educación a una lectura crítica de los medios, a un manejo cuidadoso de las redes sociales, de lo que decimos en las redes, de lo que nos dicen en las redes, de los datos personales que circulan. Pensemos, por ejemplo, la facilidad que hay hoy para compartir la dirección física donde reside algún legislador, legisladora, algún funcionario y manifestarse en la casa y llevar adelante este tipo de scratches que materializan ese discurso que simbólicamente es el discurso de odio. La mala noticia, por ponerlo en algún término, es que esto lleva mucho tiempo. O sea, como vos decías, lleva mucho tiempo cultivándose y va a llevar mucho tiempo desarticularlo, porque además, también lo planteabas con claridad, hoy tenemos en la mano a las redes sociales, pero la tenemos en la mano literalmente. En nuestro teléfono, con acceso a internet, podemos propalar una reacción muy vinculada a la emoción muy rápidamente y poner a circular un mensaje que no es racional, que no piensa en argumentos y que puede ser muy hostil, con mucha capacidad de daño, de incidencia. Y esto pasa, por supuesto que cuando pasa en los medios masivos de comunicación es mucho más grave y relevante porque el alcance es masivo. Pero quienes nos escuchan y nos ven integran grupos de WhatsApp, de, no sé, de mamis y papis del cole o de grupos sociales o de alguna actividad a la que nuestros hijos e hijas van, y sabemos que a veces se pone muy hostil la situación, es difícil estar en esos lugares, permanecer sin verse afectado, y eso también tiene que ver con el discurso de odio. Lo que pasa, insisto, es que la diferencia es lo que circula en los medios masivos, los escenarios donde el Estado puede regular, que es la radio, la televisión, y lo que hacemos de nuestra vida cotidiana en las redes, que además son reguladas, pero son reguladas por el privado, por el dueño de las redes, Google, Amazon, Facebook, Twitter, y no por el Estado. Entonces, porque la forma para que el Estado pueda articular acciones allí no son ni punitivas, de establecer sanciones, ni regulatorias en el sentido de prohibir algo de lo que pasa en Twitter, porque es una red privada, sino que la forma de ayudar ahí para que nos estemos menos expuestos al discurso de odio es la educación, y eso lleva un montón de tiempo y el contexto parece urgente, ¿no? Y hay que empezar, eso seguro. Santiago Marino, magíster en comunicación de la UBA, muchísimas gracias por este análisis.
No, muchas gracias a ustedes y muy buenas noches. Hasta luego.